Bienvenido, Padre Sergio Costilla, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí trabajando, estamos en la colecta de Cáritas, así que, pero bien, con deseoso de compartir este momento con ustedes. ¿En qué parroquia está o dónde está? ¿Estás en una Sí, yo parroquia? soy, sí, yo soy párroco en la parroquia San José Obrero, en lo que es la localidad de la ciudad de Las Talitas. Ujú. Es una parroquia que está hacia el norte de la provincia, así que una parroquia linda, grande, con distintas realidades, ¿no? De lo que es ciudad, campo y montaña. Bien, Así que ajá. lindo. Lindo. Padre, bueno, un poco para que la audiencia conozca, porque no, mayormente nunca se ha sentido nombrar pastoral del duelo, ¿no? Eh, ¿Qué es la pastoral del duelo y, y- y cómo trabaja la iglesia el duelo? Bien. Nosotros como iglesia siempre tenemos la misión de pastorear, ¿no? Siguiendo lo que es el ejemplo de Jesús, que pastorea su rebaño en las distintas realidades. Y tenemos pastoral juvenil, pastoral de los niños, pastoral de la salud, pastoral familiar. Nosotros tenemos pastoral de la salud, ¿verdad? Acompañar a los enfermos, visitarlos, llevarle la palabra de Dios, no solo al enfermo, sino también a la familia y al personal hospitalario. Y dentro de lo que era pastoral de la salud, también está lo que era pastoral del duelo. ¿Sí? Esto es antiguo, lo que se llamaba el Grupo Resurrección. El Grupo de Resurrección tenía la misión de recibir a familiares que habían fallecido algún ser querido y hacer un acompañamiento. Después de un tiempo, esto casi había desaparecido, pero bueno, frente a las circunstancias que nos tocan vivir, desde la pastoral de la salud, retomamos con esta pastoral del duelo. ¿Cuál es la misión? Acompañar justamente a las familias que se les muerto algún ser querido. Y sobre todo en esta circunstancia de la pandemia, Claro. ¿verdad? Así que, bueno, sabemos que el duelo es algo que marca toda la existencia de la persona, es transversal, y muchas veces las personas no saben cómo elaborarlo al duelo. Muchas veces se queda marcado por el dolor, por la angustia, por el sufrimiento. Y lo que busca la pastoral del duelo es brindarle herramientas para poder elaborar sanamente lo que es el duelo. Entonces es un camino, ¿sí? En donde se da la escucha, donde compartimos, donde se anima a la persona a poder ponerle nombre a lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Padre, cuando muchas veces se habla de duelo, o al menos personalmente, ¿no? Aparece la palabra consuelo, ¿no? Sí, ¿Qué es consolar realmente? Porque bien. muchas veces uno dice, es difícil en este momento ir a consolar a alguien, pero ¿en qué consiste el consuelo? Bien. El consolar es, como decía el Señor, fíjense en Isaías 40, decía, consuelen a mi pueblo. ¿Por qué había que consolar al pueblo de Israel? Porque estaba sufriendo, se sentía devastado, abandonado. Y el Señor le decía a los pastores, vayan hacia el pueblo. ¿Para qué? Para consolar desde la escucha, consolar desde la cercanía, consolar desde la presencia, desde la empatía, sabiendo que es un momento duro, difícil, pero con mi presencia, con mi disponibilidad para escucharlo, para acompañarlo, para que pueda hablar. Recuerden que el dolor muchas veces nos deja mudo, ¿verdad? El dolor nos lleva a que quedemos ensimismados, entonces la consolación va a estar por la presencia del hombre, de la mujer, de aquel que puede estar a par del hermano, que necesita escuchar, lo que necesita poner palabra a lo que es su dolor. ¿Sí? Eso sería consolar. Padre Sergio, y en este contexto de pandemia, ¿no? En que no podemos estar con nuestro ser querido, no podemos hacer ese proceso de duelo que implica el velatorio, ¿qué nos puede decir, cómo sugieren, cómo acompañan ustedes? ¿Sí? Fíjense, dentro de aquí en Tucumán, desde el Ministerio de Salud Pública también se ha implementado el grupo Acompañar.
que es acompañar a las familias que tienen un ser querido en estado de gravedad, que se le ha dicho, mire, la personita está en un estado muy crítico, y entonces se nos deriva para poder empezar a hacer un acompañamiento, ¿verdad? Lo que por ahí se llama el duelo anticipado. Y después, ¿verdad? El hecho de no podemos estar en contacto cercano, entonces se lo acompaña antes, ¿verdad? En la situación crítica del paciente, del familiar, pero también después, ¿sí? Sabemos que no se lo puede velar, que no se lo puede ir a rezar en muchas ocasiones, sino quizás por ahí en el cementerio. Entonces, a través del WhatsApp, ¿verdad? Mandando un mensaje, haciéndole sentir que estamos en oración, que lo acompañamos por lo que necesite, ¿sí? Entonces, acompañar en este momento desde esa empatía, acompañar de esa disponibilidad para que si la persona a través del WhatsApp o de algún otro medio pueda manifestar su dolor, ¿verdad? Porque es de estar dispuesta a escuchar qué es lo que el otro siente, qué es lo que el otro quiere expresar, para ir dándole una palabra de consuelo, animarlo. Sabemos que esta enfermedad produce incluso hasta esa división interior, ¿verdad? Es enojo, es rabia, es impotencia. Bueno, frente a eso es darle una palabra de esperanza, ¿no? De confianza, de decirle, no estás solo, estamos nosotros, estamos la comunidad, para que vos puedas encontrar el apoyo. No podemos abrazarte físicamente, pero sí podemos brindarte este momento de fraternidad. Yo creo que es fundamental en este momento el espíritu de fraternidad, para que el que está sufriendo la muerte de un ser querido, la ausencia, pueda encontrar en nosotros, ¿verdad?, ese consuelo, ese alivio. Padre, vos sabés que hace 2 sábados entrevistamos a una directora, o sea, el director asistencial del Hospital Malbrán, que aquí es donde están las personas con COVID grave, y ella nos decía, ¿no?, de cómo les iba afectando emotivamente el ver personas cercanas a ellos, que bueno, que llegaban allí, que fallecían. Los médicos tienen en parte de su formación un entrenamiento, por decirlo así, para enfrentarse a la muerte. Con estas personas que brindan ese servicio de la pastoral, ¿cómo manejan tener que estar constantemente vinculándose con la hermana muerte que decía Francisco de Asís? Sí. Sí, bueno, ahí también es una acción en salida, como dicen. El Santo Padre nos invita a tener una salida, es salir al encuentro tanto de los médicos, enfermeras como personal, para también animarlos, ¿no? y comprender. Yo providencialmente soy capellán de uno de los hospitales de acá de Tucumán, el Hospital Padilla, que es uno de los hospitales más grandes de aquí, y es compartir también, ¿no? Es que sepan los médicos que nosotros lo acompañamos con nuestras oraciones, con nuestro momento de adoración, pero también abierto para que ellos puedan acercarse y compartir lo que están viviendo, ¿no? Porque, bueno, es la angustia, el dolor, es la impotencia. Como decían los médicos, hacemos todo lo que podemos, les brindamos todo, pero llega este momento como que hay un límite, y bueno, es ese salto a la confianza, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí llegamos, pero confiemos, y bueno, es bueno escuchar médicos que le inviten a la familia también a una oración, a buscar una ayuda, pero ellos también, ¿no? Hay muchos médicos que buscan ese poder compartir su dolor, su angustia, y compartir también que hay un límite, pero que tienen confianza, ¿sí? Por eso el poner el oído en este momento al personal hospitalario, en general todo, médicos, enfermeras, personal de limpieza, camilleros, porque bueno, también esta pandemia ha ido afectando, y lo mejor es eso, saber que estamos cerca para poder animarnos, consolarnos y dar una mirada esperanzadora, positiva, ¿no? Porque uno al escuchar tantas noticias, bueno, de repente surge la tentación del pesimismo, y es lo que tenemos que luchar. Por lo que nos estás contando, entonces hay como una pastoral de duelo que sin querer todo la ejercemos al acompañar a una persona, pero también está esta pastoral de duelo más sistematizada, como la tienen organizada ustedes. ¿Cómo se lleva adelante en la diócesis de Tucumán esto? Y si a nivel nacional, dentro de la pastoral de la salud, también está organizado, o es una experiencia más de la arquidiócesis de Tucumán. No, esto a partir de lo que es la pastoral a nivel de la Argentina, se ha ido buscando hacer este acompañamiento,
¿sí? Nosotros hemos logrado armonizarla aquí en la Arquidiócesis de Tucumán, donde ya hace 3 años hicimos una capacitación a quienes laicos, religiosas, sacerdotes, que quieran hacer este camino para prepararse a la escucha de lo que es la pastoral, es decir, cómo acompañar a las personas en duelo. Entonces hicimos una capacitación de 10 encuentros, viendo las herramientas que nos pueden servir y poniendo en práctica lo que es la pastoral, psicología pastoral, ¿sí? Entonces, la psicología pastoral implica la interacción de la teología con la psicología, ¿verdad? Donde vemos lo que es la persona, lo que vive la persona, lo que necesita para que desde allí podamos ayudar. Es decir, lo humano, lo psíquico, pero iluminado por Dios. Por eso hablamos de una psicología pastoral que se complementa, ¿verdad? Y desde allí vamos dando cuáles son los estados emocionales que vive la persona, lo que afecta y las herramientas que tenemos para poder iluminar desde la vida de la fe, ¿sí? Entonces, eso hicimos. Y después, esas personas que se han capacitado van a las parroquias para poder hacer lo que se llaman los pequeños grupos de duelo, donde se avisa a la comunidad de este grupo y las personas que tienen que se le ha muerto algún ser querido van a participar allí de ese encuentro, de esa reunión que se va haciendo, ¿verdad? Que duran varios encuentros para poder elaborarlo, porque no es solo el duelo de un año, hay personas que hace 17, 20 años que están en duelo, no se habían dado cuenta, y entonces a través de este camino han podido elaborarlo y comenzar a vivir nuevamente su vida. Porque bueno, hay dolores que son tan fuertes que marcan, ¿no?, la existencia. Acabas de decir algo importante, ¿no? Esto de elaborar el duelo, ¿no? No hay un tiempo, no hay una matemática, pero sí hay un proceso. ¿Cuáles podrías enumerar como partes de ese proceso de un duelo que deberíamos hacer? Sí, lo primero es reconocer la necesidad, ¿verdad?, que tengo de comenzar a hablarlo, ¿sí? Porque cuando uno está en duelo, lo primero que hace es encerrarse, meterse dentro de sí mismo, ¿no? Y el primer paso es poder empezar a expresar, empezar a ponerle nombre. Segundo, esa confianza de poder empezar a llamar las cosas por su nombre. Muchas veces nos quedamos solamente con que he perdido a mi ser querido. Bueno, en el grupo lo vamos enseñando, recordad que a tu ser querido lo vas a encontrar de nuevo desde la fe en una vida sobrenatural, ¿verdad? El hecho de que en este camino del duelo, de acercarse, de reconocer, poder también confiar en el ambiente familiar, ¿verdad? Porque a través de la familia nosotros también vamos dialogando, vamos compartiendo. Recuerden que el duelo muchas veces ha producido también crisis en la familia, porque hay situaciones, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se ha vivido, y bueno, ese reencontrarme con la familia, poder de nuevo a interactuar con la familia, porque afecta lo emotivo, pero también afecta lo social. Entonces, en este caminito es volver de nuevo a reencontrarme con mi familia y con la sociedad. Hay personas que dicen, me cuesta ir a hacer las compras, porque temo que me pregunten, no querría encontrarme y volver de nuevo a hablar. Pero la personita que empieza a dialogar, que empieza a hablar incluso de su ser querido que ha muerto, ahí empieza la elaboración. Ahí entra en duelo, comienza a elaborar el duelo y va transformando, ¿verdad?, que seguido de este camino, lo que buscamos es transformar el dolor. Hay que transformarlo al dolor en esperanza, no quedarme en el dolor. Entonces, en este caminito vamos dando esa herramienta para que ese dolor sea transformado en una esperanza. ¿Sí? Bien, padre, te voy a hacer una pregunta un poco compleja. En la vida religiosa existían antes, cuando el religioso se iba a dormir, hacía la oración de la buena muerte a San José. Había como una preparación de que en algún momento a cualquiera de nosotros nos puede tocar. Y en este contexto de pandemia es evidentemente mucho más fuerte. Primero, ya no se hace eso, porque creemos que nunca nos vamos a morir. Y hay mucha angustia
por el miedo a morir por este tema del COVID. Vos como sacerdote, con esto de que te has preparado, ¿qué nos podrías decir como factor de esperanza para no quedarnos paralizados por ese miedo, por ese dolor? Yo creo que lo primero es no descuidar la oración. La oración diaria es lo fundamental para mantener la serenidad y la calma, ¿no? La oración que me nazca del corazón. Sabemos que hay oraciones que podemos repetir, como el Padre Nuestro, que nos pone en sintonía con nuestro Padre Celestial, el Ave María, que nos ayuda a encontrar a María, que nos protege, pero también, ¿verdad?, esa oración que me nace de mi corazón: Señor, estos miedos tengo, ¿no? Y entregarle a Dios esos miedos, entregarle, para no quedarme con esos miedos que me paraliza, que no sé cómo actuar, ¿verdad? Y que hasta, como decías vos, me quita el sueño. Entonces, frente a esto, lo fundamental es la oración, ¿sí? De confianza, de entrega. Lo que ayuda en esto también es, en medida que puedo, irme a la visita al Santísimo, ir al sagrario. En la vida cristiana, en la vida espiritual, fundamental ir a dialogar. ¿Por qué en el sagrario? Porque allí está Jesús en la Eucaristía, Dios vivo, y a Él le digo lo que me está pasando y le pido por mi ser querido que está enfermo, por aquello que me rodea. Entonces, para esto, para ir evitando esa angustia, le voy poniendo ese momento de intimidad en la vida espiritual. Y de allí el diálogo con quien está al lado mío, ¿no? Porque el hecho de poder compartirlo me ayuda a que yo pueda sacarlo y no quedarme ensimismado, y que esa angustia me puede hacer daño, me puede enfermar. Bien, padre. No sé, Guille, si querés hacer alguna preguntita más, si no yo voy a ir haciendo el cierre con una pregunta, un tips final. Sí, no, tal vez ese tips por ahí para sumar, ¿no? Muchas veces los cristianos tenemos como una especie de error o muletilla a la hora de consolar, ¿no? Esto de es la voluntad de Dios. Digamos, sí. ¿Cómo tenemos que seguir usando esta muletilla? ¿Es buena? ¿Es conveniente o no? Claro, es que por ahí no es tan conveniente, ¿verdad? Hay muchas frases que nosotros utilizamos, ¿verdad? Al momento de querer consolar, ¿verdad? Si la persona, como en este caso, ha fallecido el ser querido porque ha estado tanto tiempo internado, no le he podido ver, decir la voluntad de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es castigar, porque muchas concepciones la han visto a la muerte como castigo, no como un proceso normal, natural en la vida del hombre, ¿verdad? Entonces, por ahí, lo más conveniente es decir: estoy a la par tuya, lo que necesites, ¿verdad? Te doy mi consuelo frente a este dolor, pero sabes que estoy a la par tuya, ¿sí? Y después, a medida que pasan los días, vamos acercando un poco para que esta personita pueda reencontrarse con Dios, porque recuerden que se entra en una crisis también de fe, una crisis religiosa. Hay gente que dice: sí, no, yo no me he enojado con Dios, pero eso nos facilita porque desde allí, bueno, hacemos una oración por el ser querido. Pero como decía vos, Guillermo, de repente, decir, es la voluntad de Dios. Claro, ¿hasta dónde? Sí, en último término, sabemos que en último término siempre está la voluntad de Dios. Pero primeramente, la persona que está dolida, lo único que encuentra es como un signo de castigo. Entonces ahí es donde venimos con las palabras de la cercanía, de la fraternidad, de animarlo, ¿verdad?, a que no se quede encerrado. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias, padre, y un alivio porque, bueno, era una de las cosas que yo siempre solía decir: no diga que es la voluntad de Dios, porque... pero bueno. Padre, para cerrar, además de pedirte la bendición, que nos digas tus palabras finales para la audiencia, sobre todo aquellos que estamos con esta carga, ¿no? de angustia, que por ahí estamos bien, que por ahí estamos mal, o sea, que nos llenes de esperanza, como vos bien decías, que son las frases que necesitamos en este tiempo, y nos des tu bendición, además de agradecerte. Y la verdad que transmití bastante paz cuando hablas, así que uno se siente aliviado también con eso. Muchas gracias. Bien, yo creo que es algo hermoso saber que estamos viviendo el mes del Sagrado Corazón. Ayer hemos celebrado su día, hoy estamos celebrando el Corazón Inmaculado de María.
Y qué mejor mirar ese corazón abierto de Jesús que derrama tanto amor, comprensión para con nosotros los hombres. Y confiar en Él en este momento, ¿verdad? Todos, ustedes como comunicadores, ¿verdad? Porque también tienen que desde la radio llevar esperanza y confianza, ¿no? Animando a la gente que podamos estar cerca, pero a la vez también saber guardar la distancia, pero confiar en ese corazón de Cristo que no ha venido a castigarnos, ese corazón de Cristo que ha venido a darnos su bendición, a tender sus manos y a acogernos. El Señor consoló, María consoló a los apóstoles, pero pidámosle a ellos que nos dé consuelo y sobre todo esperanza y confianza en un Dios que, así como ha permitido que esta pandemia esté, también esta pandemia nos transforme en nuestro corazón.